buenas tardes, mi nombre es Tommy Gostas y pues, me alegra de contar con ustedes nuevamente. Espero se encuentre bien y en esta ocasión pues, vamos a hablar un poco sobre lo que son los transistores, ¿verdad? Que son uno de los elementos más comunes en el mundo de la electrónica, los cuales los podemos encontrar en diferentes elementos, en diferentes aparatos electrónicos, como las placas de las computadoras, de televisores, de equipos de sonido, etcétera. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para hablarles un poco sobre este elemento. Bien, en el caso del transistor BJT, esta es conocida por sus siglas en inglés. BJT en inglés quiere decir Bipolar Junction Transistor, ¿verdad? O transistor de unión bipolar. Más que todo, este es un dispositivo que se utiliza bastante en el campo de la electrónica y esta pues se encuentra en estado sólido, ¿verdad? Y pues consiste en dos uniones PN, ¿verdad? Muy cercanas, y como podemos ver aquí en pantalla, pues estas permiten que aumentar la corriente, ¿verdad? Y disminuir el voltaje, además controlar el paso de la corriente a través de sus terminales, ¿verdad? Ya que, bueno, recordando que el transistor pues es utilizado como interruptor, ¿verdad? Como un interruptor o una válvula, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, hay dos tipos de transistores, NPN y PNP. Si observamos atentamente, vamos a notar que ambos tienen las mismas terminales. El colector, en el caso del NPN, el colector representa la letra C, lo mismo para el PNP, la base, que es esta parte, y el emisor también, que es esta, ¿verdad? Es lo mismo en el lado del transistor PNP y así como el NPN. Entonces, pero ¿qué es lo interesante aquí? Es que esto es diferente para ambos. ¿Por qué? Este símbolo es un diodo de silicio, ¿verdad? Un diodo de silicio que equivale a 0.7 voltios. 0.7 voltios, ¿verdad? Ambos. Entonces este diodo de silicio indica el sentido de la corriente. El sentido de la corriente, ¿verdad? Bien, refiriéndonos a los cristales, ¿por qué NPN? Bueno, la N lo podemos tomar como negativo, ¿verdad? Ya en esta parte que está color podemos tomar negativo el celeste, positivo el rojo. Entonces NPN es negativo, positivo, negativo, y PNP es positivo, negativo, positivo, ¿verdad? Esto podemos identificarlo, por ejemplo, al probar un transistor, colocando un multímetro, por ejemplo, el lado positivo con el negativo, así para probarlo, ¿verdad? Podemos utilizarlo así o identificarlo. Para identificar pues un NPN o PNP, pues como lo acabo de mencionar, es colocando en un transistor, ¿verdad? Colocando en las terminales negativo positivo o positivo negativo, negativo positivo, positivo negativo, ¿verdad? Bien, en esta parte podemos ver el de lo que estoy hablando. Entonces decía yo que el sentido de la corriente es el que es diferente en ambos, para NPN y PNP. Entonces aquí podemos observar algo, ¿verdad? Que el diodo de silicio está apuntando hacia afuera, ¿verdad? Entonces el sentido de la corriente va de la siguiente manera. Basándonos en la ley de corriente de Kirchhoff, las que entran son iguales que salen. Entonces por aquí entra una corriente que es la corriente de base, por aquí entra otra corriente que es la corriente
de colector y por aquí sale lo que es la corriente del emisor, ¿verdad? La corriente del emisor es la misma que pasa por el diodo de silicio. Entonces, si vemos los sentidos, las que entran son igual a las que salen, entonces podemos decir que la corriente de emisor, que es la que sale, va a ser igual a la suma de las que entran, ¿verdad? O al revés, las que entran son igual a las que salen. Entonces, vamos a decir que las que entran son la corriente de colector más la corriente de base. Esa es la ecuación más utilizada en el análisis de circuitos con transistores, ¿verdad? Saberse las corrientes. Ya más adelante vamos a ver que en los circuitos, en el análisis de circuitos, hay algunos con resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, resistencia de emisor, resistencia de colector. Entonces ahí donde se utiliza la ley de Ohm también, ¿verdad? Y para la ley de Ohm, pues ya con la resistencia podemos aquí ver que hay un voltaje de colector. De aquí a aquí hay un voltaje de base emisor. Aquí hay un voltaje de emisor, etcétera. Entonces, como vemos, el sentido de la corriente va de esta forma, ¿verdad? Estas dos entran y sale la corriente del emisor. Aquí es diferente, la corriente entra por aquí, entra por aquí. Entonces, si entra por aquí, entonces aquí sale una y aquí sale otra. Entonces, la corriente de emisor entra, corriente de emisor entra, sale la corriente de base, sale la corriente de colector. Lo que sucede, esa es la diferencia entre ambos, ¿verdad? El sentido de la corriente es diferente en ambos, en NPN y PNP. ¿Cómo podemos identificar en un circuito para que no se nos olvide, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar fácilmente en un circuito cuál es NPN o PNP? Bueno, una manera más sencilla, ¿verdad? Llamándolo de una forma interesante, es que basándonos en el sentido de la corriente, vemos que, por ejemplo, en el NPN la flecha, el símbolo del diodo del silicio apunta hacia afuera. Entonces, relacionándolo con el nombre que tiene NPN, podemos decir que no penetra en el transistor. Entonces NPN no penetra, podemos decirlo así, ¿verdad? Y en este caso es que penetra. Bien, entonces estaba diciendo que como el símbolo está apuntando hacia adentro, entonces podemos decir que penetra, ¿verdad? Penetra. Podemos relacionar de esta manera, ¿verdad? Es una manera muy fácil para aprenderse el sentido de la corriente, ¿verdad? Para recordar, porque hay veces que esto tiende a confundir si es NPN o PNP. Entonces ya el análisis, haciendo el análisis de circuito, resolviendo los problemas, entonces podría haber confusión. Bien, el proceso de polarización es más que todo hacer que el transistor amplifique una señal, ¿verdad? Es hacer que trabaje el transistor, ¿verdad? A través de las aplicaciones de las tensiones, para que este pues pueda amplificar la señal. Por ejemplo, si le agregamos una pequeña señal, ¿verdad? A la parte desde la base, hasta el emisor, entonces veremos que pues habrá incremento, ¿verdad?, en la señal. Ahora, si nos imaginamos que aquí, por ejemplo, recordemos que deja pasar 0.7 voltios, 0.7 voltios. Entonces, si hay menos de 0.7, por ejemplo, que 0.5 voltios,
Entonces ahí no podrá amplificar, ¿verdad?, el transistor, porque el circuito estaría abierto. Entonces si hay 0.7 o más de 0.7 voltios en este diodo, entonces la corriente fluirá normal y ahí sí habrá amplificación, ¿verdad? Y es ahí donde pues apreciamos, ¿verdad?, el trabajo del transistor como un amplificador. Por contrario, pues el circuito estaría abierto y habría una lectura de 0 voltios, ¿verdad?, entre este punto de la base y el emisor. Entonces, si el transistor no se le aplica una tensión a esta parte de la base, entonces la corriente no conduciría, ¿verdad? Esta corriente es parte de la entrada. Por ejemplo, si nos imaginamos en una configuración, en una polarización de divisor de voltaje, por ejemplo, ¿verdad? Si se le aplica aquí una corriente, una tensión, entonces la corriente se iría por esta rama, siempre va a pasar por la base. Entonces si no pasa por la base, entonces no habría una señal amplificada. Siempre la señal inicia por la entrada. Entonces ya cuando tengamos corriente base, entonces ya habrá conducción de la corriente. La corriente va a circular de forma normal por el circuito, el transistor, y así podemos ver una amplificación. Bien, en esta pantalla podemos identificar que hay diferentes tipos de polarizaciones de los transistores, ¿verdad? Estos son los diferentes circuitos que podemos encontrar a la hora de analizar el circuito, valga la redundancia, de los transistores, para hacer los diferentes cálculos y mediciones. Entonces, por ejemplo, este circuito representa la polarización fija. Este circuito es la polarización por divisor de voltaje. Este circuito sería la polarización por retroalimentación de emisor, y esta última sería polarización por retroalimentación de colector, ¿verdad? Esas son las configuraciones que nosotros podemos encontrar en el análisis de circuitos, ya a nivel teórico, por decirlo así, práctico. Pero ustedes se preguntarán que si es así, estos transistores, así como se miran aquí, son los que podemos encontrar en la vida cotidiana. Pues obviamente no, ¿verdad? Porque en la vida cotidiana son diferentes la forma de los transistores. No tienen en sí, a simple vista, no tienen esta forma. Entonces vamos a identificar cómo se mira. Esta es la forma que tiene un transistor en la vida cotidiana. Este, el más común, puede ser NPN o PNP, ¿verdad? Bien, podemos identificar que aquí tiene las tres patillas, ¿verdad? En comparación con el lado anterior sería este emisor, base, colector. Tiene las tres patillas. Aquí tiene las tres patillas, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad?, suponiendo que es un NPN. Emisor, base, colector, ¿verdad? Digamos que este es un NPN. Aquí podemos identificar que trae unos datos, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Sabemos que hay muchos tipos de transistores NPN, ¿verdad?, con diferentes datos que vienen en la hoja de especificaciones. Entonces a la hora de montar un circuito o resoldar y soldar un elemento en una placa, entonces ahí donde uno identifica qué elemento necesita del transistor, ¿verdad?, de cuál tipo, sus especificaciones. Entonces esos datos se pueden encontrar en la hoja datasheet. Bien, entonces esta cajita negra que vemos aquí
Eso sería el encapsulado. Es decir, que dentro de esto viene lo más importante del transistor entonces viene el circuito dentro, ¿verdad? Entonces el encapsulado, pues más que todo sirve, ¿verdad? Es una envoltura que sirve, que le da al transistor, ¿verdad? Una protección, ¿verdad? Para que el circuito o los elementos que vengan adentro estén más seguros, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no viene con encapsulado? Podría haber daños en el circuito, ¿verdad? Lo que está dentro de este encapsulado. Entonces el encapsulado pues sirve más que todo para proteger el transistor, ¿verdad? Lo que viene adentro. Y sabemos que pues estos transistores pues comienzan a trabajar a partir de los 0.7 voltios, ¿verdad? Bien, ya acabamos de ver lo que son las polarizaciones. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las configuraciones de estos transistores, ¿verdad? Los que podemos identificar ya a la hora de análisis de circuito. Entonces, las polarizaciones podemos identificar que existen varios, ¿verdad? Configuraciones, perdón. Está el emisor común, base común y colector común. Entonces, ¿por qué se le llama configuraciones, ¿verdad? La mayoría tiene común. ¿Por qué común? Eso quiere decir que estas tres configuraciones van a tener común, ¿verdad? Dependiendo la terminal. Por ejemplo, en el primero, emisor común, es porque el emisor está conectado con tierra. Entonces a eso, por eso se le llama emisor común. Lo mismo sucede con la base y con el colector, ¿verdad? Común se le dice porque está en común con tierra. Ok, ahora procederemos a probar lo que es el estado en que se encuentra un transistor, ¿verdad? Ver si está bien o está en buen estado o está en mal estado. Para ello utilizaremos este transistor que tengo aquí. Se supone que es un NPN, pero probaremos al mismo tiempo que probaremos el estado, probaremos qué tipo de transistor es. Entonces es un NPN. Podemos ver la parte de la espalda del transistor. Viene los datos. Esta es la parte frontal. Entonces de la parte de atrás podemos definir las terminales. Podemos definir que esta patilla sería el emisor, base, colector. Entonces, si es un NPN, podemos decir que la primera patilla del emisor sería N, la base sería P y el colector sería N, NPN. Podríamos decir entonces negativo, positivo y negativo. Entonces, con ayuda del multímetro vamos a verificar el estado. Entonces, el multímetro lo encendemos y lo podemos poner en la escala de continuidad. Entonces, para esta parte pues se recomienda hacerlo con lagartija para estar más cómodo, pero yo no tengo a mi alcance lagartija, por lo tanto lo haré de forma manual. Entonces definimos que era la parte negativa de esta patilla. Entonces coloco la patilla negra, ya que es negativo el multímetro, y esta es la patilla roja. Podemos verificar que hay continuidad, entonces ahí vamos bien. Ahora sí lo podemos en las mismas posiciones, pero al revés, el multímetro en teoría no tiene que dar continuidad para saber si está bien, pero si da continuidad, entonces ahí hay problema. Entonces podemos verificar que está todo en orden, no hay señal ahí.
Bien, ahora pasamos de base a colector. Entonces como es NPN, entonces sería positivo en la base, y negativo en el colector. Entonces podemos verificar perfectamente que está en buen estado, ¿verdad? Y poniéndolo al revés también no tiene que dar ninguna señal en el multímetro. Dicho y hecho, podemos concluir que el transistor está en buen estado, ¿verdad? Y por lo tanto es un NPN, porque así como lo definimos al principio, al hacer las mediciones podemos concluir que está en buen estado y es un transistor NPN. Bien, durante todo este video hemos logrado hablar lo que son de los transistores, bueno, más que todo del BJT, pero existen otros tipos de transistores. Recapitulando un poco sobre los BJT, estos son transistores de unión bipolar, ¿verdad? Por eso se habla en inglés. Pero estos transistores pues sirven más que todo, estos transistores hacen de todo, ¿verdad? Pueden ser utilizados como un oscilador, ¿verdad? Un amplificador, etcétera. Puede ser utilizado como un interruptor, ¿verdad? Como una válvula en un circuito. Pero recordemos que no solo existen estos tipos de transistores, sino que también tenemos, por ejemplo, los transistores MOSFET, ¿verdad? Y el transistor MOSFET, ¿verdad? Es conocido como efecto de campo, ¿verdad? Y estas pues, se utilizan en conmutación, pero con alta potencia, ¿verdad? Alto voltaje también. Por ejemplo, estos MOSFET pues, son bastante utilizados en lo que son televisores LED. Mucho de este elemento podemos encontrarlo en estas placas, son bastante comunes. Si ustedes llegan a comprar estos elementos, estos transistores en alguna tienda, ¿verdad? Que al llegar a sus casas pues los llegan a comprobar a ver qué tal, en qué estado se encuentra, ¿verdad? Si está bueno o malo, tipo de transistor, etcétera. Entonces les recomiendo eso, ¿verdad? Porque tenga fallas, ¿verdad?
tutoriales sobre este interesante elemento. Y pues nada, gracias por su atención y pues los espero en el próximo video.